ese día, ¿ya? A ver, lo que vamos a ver hoy día es la Constitución de 1925, ¿ya? Y objetivo es comprender las principales características de la Constitución. Es decir, vamos a ver la Constitución, cuáles son sus principales características, ¿ya? Cuáles van a ser sus diferencias con la anterior, y ahí nos vamos a dar cuenta de cuáles son las diferencias con la actual, etcétera, etcétera, ¿ya? A ver, y para ver un poquito la Constitución tenemos que ver cómo llegó Alessandri Palma a, a la presidencia. Acá dice un discurso orientado a los obreros y clase media. Yo les dije que prácticamente Alessandri vivía en lo que era en la zona norte del país. Ahí había sido electo diputado, ¿ya? Y principalmente tenía un discurso muy orientado a las clases obreras, clases bajas y clases medias, ¿ya? Principalmente eso. Entonces cuando, por ejemplo, Barros Borgoño, que era su contendor, hablaba sobre sus discursos, lo hablaba en salones de la élite, salones de la oligarquía, de alguna forma para seguir manteniendo el orden parlamentario, ¿ya? En cambio, Alessandri lo hacía en lo que eran las plazas, etcétera, etcétera. Entonces, la popularidad de Alessandri era muy grande. Y con esto de la cuestión social y estas muchas huelgas que existieron, muchas protestas, por ejemplo, la matanza de la Santa María, la huelga de la carne, que las vimos, ya la gente entendía un poquito lo que estaba sucediendo y que los parlamentarios, la oligarquía no iba a hacer nada. Entonces, ¿qué llega un tipo, Alessandri, y le empieza a hablar a ellos diciendo que él quiere solucionar sus problemas, etcétera, etcétera, y que está un poco en contra de la oligarquía, aunque él también forma parte de la oligarquía, pero está en contra de lo que hace la oligarquía, y de esta forma Alessandri va a llegar al poder, siempre orientado en su discurso hacia los obreros y clases medias, ¿ya? Eso es lo importante, de alguna forma, empieza a llegar al poder gracias a que tiene un discurso que va hacia los problemas que tienen los obreros y las clases medias, que en ese tiempo eran la mayoría, ¿ya? ¿Qué es lo que seguía viendo? Que también existía un descontento con el Congreso. Todo el mundo estaba descontento con el Congreso, porque el Congreso hacía lo que quería, no estaba preocupado realmente de lo que quería la gente, ¿ya? ¿Y qué va a ocurrir? Los militares se van a poner en contra del Congreso. Y ahí es cuando Alessandri va a poder recién hacer sus leyes y realmente hacer la Constitución, que es con lo que yo les dije, el ruido de sables, que es cuando los militares llegan al Congreso, en ese tiempo que está en Santiago, y hacen sonar sus espadas contra el piso en contra de la dieta parlamentaria. ¿Qué es la dieta parlamentaria? El sueldo que de alguna forma se dan los senadores y diputados, ¿ya? Los senadores y diputados son los que escogen su sueldo. Y acá vemos, por ejemplo, esta caricatura, que el Congreso, dieta parlamentaria, ¿y qué vemos? ¿Alguien me puede decir lo que está sucediendo en el país? Acá sale el país, Congreso. ¿Qué es lo que sucede? El, ¿O qué está el haciendo? país flaco porque no tiene para comer, no tiene nada. Claro, Y el ¿qué? Congreso gordo porque se lleva todo para ellos. Claro, así, de alguna Y, forma. y Y le están dando más comida con... la espada lo está poniendo ahí para que piense y que entregue el poder, por algo así, ¿no? Claro, o sea, aquí está el como de la dieta y acá está la espada de alguna forma que es como un aviso al Congreso de lo que no le está gustando lo que están haciendo, ¿ya? El Congreso de alguna forma se ve asustado por los militares porque a los militares, que son la fuerza de alguna forma que lo había ayudado a reprimir al pueblo, que lo había ayudado a mantener ese orden, se le estaba yendo en contra. Entonces aquí ya empieza un poquito, ya estamos haciendo algo mal. Y Alessandri, gracias a eso, puede de alguna forma promulgar diferentes leyes, como el derecho a huelga, ¿ya? Que era, o el contrato de trabajo, etcétera, etcétera. Ustedes saben que existe actualmente un derecho a huelga, antes no existía, ¿ya? Entonces, gracias a esto, Alessandri puede promulgar diferentes leyes, gracias a que de alguna forma los militares se levantaron en contra del Congreso, ¿ya? Porque el Congreso, de alguna forma, no se estaba preocupando de lo que realmente era el país, ¿ya? Esta caricatura lo refleja bien, ¿ya? Acá vemos que el Congreso es el único que está engordando, en cambio el país está flaco, debilucho, etcétera, etcétera, viendo cómo le dan
comida al Congreso. ¿Ya? A ver, tenemos que entender que el gobierno de Alessandri va a ser una constitución nueva, ¿ya? Que su principal función es acabar con el sistema parlamentario, donde los parlamentarios prácticamente hacían lo que querían, ¿ya? Y va a ser una constitución de carácter presidencialista, donde el presidente va a tener más atribuciones que el poder legislativo y el poder judicial, ¿ya? Y con esto va a ser la constitución de 1925, perdón, ¿ya? Que va a ser una constitución que va a regir al país desde 1925 hasta el 11 de septiembre de 1973. ¿Qué ocurrió el 11 de septiembre de 1973? ¿Alguien sabe? Golpe de Estado. Golpe de Estado, muy bien. ¿Ya? ¿Cuál es la característica principal de esta constitución? Que fortalece al poder ejecutivo. ¿Ya? Le va a dar mayor poder, sobre todo en el ámbito económico, al poder ejecutivo. Es decir, el presidente va a tener un poquito más de autoridad, ¿ya? Y así evitar lo que está ocurriendo con la antigua constitución, que la habían reformado, donde los parlamentarios podían vetar leyes, hacer lo que querían, ¿ya? Entonces aquí el presidente va a tener más autoridad, ¿ya? Y vamos a ver un poquito las características. Ya ver, las características de la Constitución de 1925. El presidente va a ser el jefe de Estado y jefe de gobierno, ¿ya? Va a ser elegido por sufragio universal directo y va a ser un periodo de 6 años sin derecho a reelección, ¿ya? A ver, en la actualidad, ¿cuánto dura un presidente? 4. 4 años, ¿ya? Pues acá ya vemos una diferencia clara. Acá el periodo presidencial es de 6 años sin derecho a reelección. Hablamos de sufragio universal directo, ¿ya? Uno vota directamente por la persona que quiere ser presidente, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo bien claro. Y a ver, esto tienen que entenderlo un poquito bien. Cuando se vota, el presidente va a ser elegido por sufragio. Pero existe lo que se llama actualmente mayoría absoluta y mayoría simple, ¿ya? Mayoría absoluta es cuando el 50% de la población más uno elige a un candidato, ¿ya? Es decir, si somos 30 y hay 16 votos para una persona, él gana por lo que se conoce como mayoría absoluta, ¿ya? Si somos 30 y hay 5 candidatos y nadie obtiene más de 15 votos, ¿qué pasa actualmente? ¿Me entendieron o no? Un poquito lo que voy. No, no lo entendí. A ver, No, profe. cuando hay una votación, ¿cómo siempre se hace? Hagamos que hay 5 candidatos. Cuando alguien quiere votar por un presidente en la actualidad, hay 5 candidatos. Y uno saca el 30%, el otro el 20%, el otro el 40% y el otro el 10% y el otro 0%. ¿Quién gana la elección? El que tiene mayor voto. Ya, en la actualidad, para presidente, sería el que sacó 30%, ¿no? Sí, pues yo creo que sí. Ya, ahí, en Chile actualmente, se da una segunda vuelta, que serían que las dos primeras mayorías, que sería el que sacó 30 y 40, van de nuevo a una elección que son solamente los dos. Entonces uno va a ganar y el otro va a perder sí o sí. Uno va a ganar más de la mayoría de los votos. ¿Se entiende eso, no? Ahora sí. Ya. ¿Qué pasaba antes? ¿Ya? Antes, si existían 10 candidatos, y uno sacaba el 10%, el otro 20%, el otro 30%, el otro 10, 10, 10, 10, 10, ¿ya? Y el otro 0 ya, aproximadamente. Los dos que tenían más mayoría, el Congreso iba a decidir por esta Constitución, ¿ya? Casi siempre elegía el que tenía mayoría entre los dos. Por ejemplo, si son
10 candidatos, son 5 candidatos y somos 30, y ni uno saca más de 15 votos, el Congreso decidiría por los que tienen más votos. Vamos que Claudio sacó 14 votos y el Dylan sacó 13 votos. El Congreso decide por ellos dos, quién es el que va a ser presidente. ¿Ya? Porque no hay una mayoría absoluta. ¿Ya? Es decir, un presidente acá podía ganar con el 30% de los votos. ¿Ya? Y muchas veces pasó que, un presidente nomás sacó más del 50% de los votos, que es como naturalmente se hace en la actualidad, que si no hay una mayoría de votos, se hace una segunda vuelta. Acá no existe la segunda vuelta. Acá el Congreso, si no hay una mayoría de votos, es decir, ni un candidato saca arriba del 50%, es decir, 50% más 1, el Congreso decide entre los dos que tienen más votos. El Congreso siempre elegía por el que había sacado más porcentaje. ¿Ya? Si había uno de 30 y otro de 40, sacaba el del 40. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos eso? ¿O no? Silencio. ¿Total o no? Sí, Para seguir avanzando. sí. Ya, Dylan, gracias. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver presidentes que van a ser electos con 40%, 30%, 36%, no necesariamente como en la actualidad, que la gran mayoría de los presidentes tienen que ser electos con arriba del 50%, si no, no es legitimado. ¿Ya? Ya. El presidente, de alguna forma, puede legitimar las atribuciones del Congreso, es decir, que el Congreso ya no puede, de alguna forma, vetar las leyes, ¿ya? De alguna forma parar al Congreso, ¿ya? ¿Cómo lo puede hacer? Mediante los vetos presidenciales, ¿ya? Que el presidente puede decir, ya, a esta ley la voy a vetar y no voy a dejar que avance, y finalmente no se promulgue, ¿ya? Y otra cosa que puede hacer el presidente es darle urgencia de ley a una ley, ¿ya? Es decir, esta ley es prioritaria, entonces vamos a discutirla antes. Por ejemplo, si hay una ley del retiro del 10% y una ley para un bono, el presidente le va a decir, ya, yo quiero darle urgencia al bono, entonces vamos a discutir primero el bono y después vamos a discutir el 10%. Entonces el 10% se podía demorar mucho en salir, pero el bono lo podía darle prioridad, entonces salía más rápido. Y si quería, después podía vetar el 10%, que es lo que se intentó en la actualidad, ¿ya? Que el presidente podía vetar el 10%, ¿ya? O darle urgencia a algunos proyectos y a algunos no. Entonces, de alguna forma, el presidente controla al poder legislativo mediante sus horarios. Entonces, sí, de alguna forma dice, ya, yo quiero sacar una ley sobre el desmuteado en el sur, y el presidente no quiere, la puede retrasar. Pero un presidente quiere sacar una ley sobre las construcciones. Y él quiere sacarla, y aunque el Congreso diga que no, él va a decir, ya, esto se va a discutir mañana mismo, y le da urgencia. Y así el presidente de alguna forma podía sacar las leyes más rápido. Y también podía retrasar algunas leyes. Entonces, de alguna forma, el presidente tiene más poder en ese sentido. ¿Ya? ¿Qué más puede hacer el presidente? Nombrar y remover a los ministros a su voluntad. ¿Ya? Ejerce funciones colegisladoras. Es súper importante eso. Que es colegislador, es decir, ayuda también a hacer leyes. Él puede hacer leyes y mandarlas al Congreso. ¿Ya? Es colegislador, ayuda a legislar. ¿Ya? Pero esto también es importante, porque acá que renueva a los ministros a voluntad, ahora el Congreso ya no puede de alguna forma vetarlos y sacarlos, como antes. ¿Ya? Otra cosa que es importante es que el cargo parlamentario es incompatible con el de ministro. Entonces, de alguna forma, los parlamentarios, es decir, el Congreso, no se puede, de alguna forma, se separa totalmente de lo que es el Poder Ejecutivo. Y con eso ya no tiene intervención. Ya no hay intervención del Poder Legislativo o del Parlamento o del Congreso sobre el presidente. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué va a ocurrir con esta Constitución? Se va a cambiar un poco lo que es
lo que es el orden parlamentario o un orden presidencial, que es lo que seguimos teniendo actualmente, ¿ya? En cambio, ¿qué va a ocurrir con el Congreso o el Poder Legislativo o los parlamentarios? ¿Qué hacen? Forman las leyes, hacen las leyes. Eso es lo que hace el Congreso y sigue haciendo, ¿ya? Y lo que siempre ha hecho, ¿ya? Va a haber un Congreso bicameral, ¿ya? Eso es también importante porque las constituciones deciden cuántas cámaras tiene el Congreso, el Poder Legislativo. ¿Ya? Hay países que no existen senadores y diputados, son solamente una cámara, la Cámara de los Diputados quizás, o Cámara de Senadores, ¿ya? Acá en Chile existe un Congreso bicameral, y la Constitución del 25 también lo propone así, donde hay un Senado y una Cámara de Diputados. Entonces, por ejemplo, vieron la noticia de la actualidad, que para una ley primero tiene que pasar por la Cámara de Diputados, después pasar por la Cámara de Senadores, y después volver a la Cámara de Diputados para de alguna forma ser aprobada la ley, ¿ya? Y es un trámite bastante largo. No se acuerdan con el 10% que primero se discutió en lo que es la Cámara de Diputados, ¿ya? Pasó una semana, se discutió en la Cámara del Senado, y salió en las noticias y todos están viendo la tele, y después volvió al otro día a la Cámara de Diputados. Entonces es un trámite bastante largo para hacer una ley, ¿ya? Y eso también estaba en la Constitución. Y claro, si nosotros, por ejemplo, ahora que se habla sobre Constitución, se puede hablar sobre eso. Si se quieren existir dos cámaras o una cámara que haga todo rápido, ¿ya? Y eso es importante también saber cuando se hable de nueva Constitución, y eso se va a discutir. También la Constitución decía cuánto iba a durar los senadores, ¿ya? Los senadores duran 8 años y los diputados duran 4 años, ¿ya? Entonces, acá iban a haber muchas elecciones, ¿ya? Porque, fíjense, el presidente dura 6 años en ese tiempo, los diputados 4 y los senadores 8, ¿ya? Entonces, las elecciones casi nunca coincidían. Por ejemplo, ahora las elecciones coinciden de presidente y diputados y senadores. Pero en cambio, de repente acá había una elección de diputados, 2 años después la de presidente, después venía de nuevo la de diputados con senadores, ¿ya? Porque los senadores son cada 8 años, pero la mitad se renueva cada 4 años, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo salgo senador, voy a durar 8 años, pero mi amigo que era otro senador, a lo mejor estaba antes que yo y dura 4 años menos que yo, ¿ya? Entonces es importante, ¿ya? Que la Constitución va a regular cuánto dura los senadores en el poder y cuánto duran los diputados, ¿ya? A ver, el Poder Legislativo ya no puede dictar lo que son las leyes periódicas, ¿ya? Las leyes sobre las Fuerzas Armadas son permanentes, entonces de alguna forma ya el Parlamento no puede de alguna forma jugarle el gallito al presidente. Y esto es muy importante, que el presidente puede mandar la ley de presupuesto, ¿ya? Es decir, el próximo año voy a gastar 10.000 millones de dólares en educación, y el Congreso tenía un plazo máximo para decir si lo aprobaba o no. Y si no lo aprobaba en tanto tiempo, se iba a respetar el del año pasado, ¿ya? Antes, ¿qué hacía el Congreso? El presidente decía, ya voy a gastar 10 millones de dólares en educación, y el Congreso, como no le gustaba, podía retrasar eso, y nunca aprobarlo, y el presidente de alguna forma tenía que finalmente acceder a lo que le pedía el Parlamento. Entonces el Parlamento tenía un control sobre el presidente. Ahora no. El presidente dice, ya voy a gastar tanto en esto, y si el Congreso le dice que no, se va a respetar lo que había en el año pasado. Entonces así el Congreso no tiene el poder sobre el presidente. Ya es súper importante eso, porque ya no existe el control sobre el Congreso, sobre el presidente. Entonces el parlamentarismo de acá se acaba con eso. Ya el presidente, el Poder Legislativo no tiene cómo obstruir al presidente. ¿Ya? Ya. A ver, de alguna forma, el Congreso no va a haber, de alguna forma, mucha variedad de partidos políticos.
o sea, va a existir mucha variedad de partidos políticos, ¿ya? Porque se va a asegurar en la Constitución que puedan acceder varios partidos políticos y así mantener un Congreso de alguna forma variada, diversa, ¿ya? Eso es lo que importa. También aquí podemos ver en la actualidad que también hay mayoritariamente gran variedad de personas que participan en el Congreso, no solamente de dos partidos políticos. Eso gracias a unos cambios que existieron. Y a ver, ¿qué cosas pueden hacer también los senadores y diputados? ¿Qué es la labor que también están cumpliendo en la actualidad? Fiscalizar los actos de gobierno, fiscalizar al presidente y fiscalizar también a la administración municipal, etcétera, etcétera. La idea de los diputados que puedan fiscalizar, saber si todo se está haciendo bien, o todos lo están haciendo mal, ¿ya? Y con eso pueden acusar a las autoridades públicas, al Senado, ¿ya? Y ahí buscar formas de destituir al presidente. Por ejemplo, si el presidente está robando, se le puede acusar y si se comprueba que se está robando, de alguna forma se puede destituir. O si que está haciendo algo en contra de la Constitución, se puede destituir, ¿ya? Y eso es lo que ocurre actualmente también con las acusaciones constitucionales, ¿ya? Que se puede destituir a alguien por alguna mala labor que esté en contra de la Constitución, algo anticonstitucional, etcétera, etcétera. Entonces, si alguien no respeta la Constitución, el presidente no respeta la Constitución, también se le puede acusar y destituir, ¿ya? Acá el presidente tiene mucho poder sí o sí en esta Constitución, pero si el presidente se pasa de eso y hace cosas que no están en la Constitución, el Senado lo puede acusar y de alguna forma lo puede llegar a destituir, ¿ya? Ese también es un poder que tiene el Senado. Ya, a ver, otras cosas importantes de la Constitución, que tienen que ver con los derechos también, y la forma del Estado, que Chile va a ser un Estado unitario, ¿ya? Es decir, va a ser un Estado que tenga un poder central que gobierne todo el país, ¿ya? No como Estados Unidos, que es un Estado federal, ¿ya? Y esto es muy importante, que con esto va a solucionar muchos de los problemas que tenían los trabajadores, ¿ya? Por eso la Constitución también, porque se van a establecer algunos derechos. La Constitución va a establecer que Chile es un Estado social de derecho. Es decir, que el Estado tiene como función resguardar el trabajo, las industrias, la previsión social y la salubridad. Es decir, de alguna forma, se tiene que preocupar por los trabajadores. Y eso lo dice la Constitución. La Constitución dice, claro, el Estado se tiene que preocupar sobre los trabajadores, sobre las industrias, sobre la salud de los trabajadores, sobre las pensiones. ¿Y qué pasa si el presidente hace una ley en contra de los trabajadores? Se le puede acusar de que está haciendo algo en contra de la Constitución y le puede traer problemas. Entonces la idea es que con esto se resguarden los derechos de los trabajadores, ¿ya? Por ejemplo, en la actualidad tenemos una Constitución que, por ejemplo, nos dice del derecho a vivienda. Entonces el Estado puede decir, no me voy a preocupar de hacer casas, porque no está en la Constitución, ¿ya? Pero si estuviera en la Constitución, el Estado tendría que obligarse a que exista el derecho a vivienda, ya por medio de leyes, etcétera, etcétera. Acá lo mismo, tiene que el Estado preocuparse de los trabajadores, de las industrias, de la previsión social, que es decir, de la jubilación, de los seguros de cesantía y de la salud de los trabajadores. Y de la salud de las personas, más que todo, de sus ciudadanos, ¿ya? Entonces, eso es importante porque esta Constitución va a decir que Chile, o el Estado de Chile, es un Estado social de derecho, ¿ya? Entonces se va a tener que preocupar sobre esto, ¿ya? Otra cosa importante, que finalmente, después de varias etapas, se establece lo que es la separación de la Iglesia y del Estado, ¿ya? Ahora el Estado con la Iglesia no tiene ninguna relación, ¿ya? Entonces, si el Estado quiere hacer una ley de matrimonios, o sea, de divorcio, lo puede hacer, y la Iglesia no puede decir, no quiero que esto se apruebe, porque ahora existe una total separación de la Iglesia y el Estado. Ya, con esto, Chile no tiene ninguna religión oficial, ¿ya?
Ustedes saben que Chile antes era católico, apostólico, romano, según la Constitución de 1833. ¿Ya? Ahora Chile no tiene religión oficial. Si bien la mayoría de las personas son católicas, el Estado chileno no tiene una religión oficial. Entonces cualquiera puede predicar la religión que quiera. No hay una constitución que le diga Chile es de esta religión. No, ahora no hay nada. Chile es un Estado laico. ¿Ya? Y se va a crear el Tribunal Calificador de Elecciones, que es un tribunal que va a tener el control o va a verificar si las elecciones están bien, si las elecciones están mal. De alguna forma, para evitar los problemas de cohecho, de compra de votos. Entonces hay un tribunal que va a decir, no, acá hubo compra de votos, entonces esto es ilegal. ¿Ya? Cosa que antes no sucedía. Que antes existía mucho, era muy común lo que era la compra de votos, el cohecho, etcétera, etcétera. Ofrecer cosas para que votaran por él. No, ahora va a haber un tribunal que fiscalice eso. Sobre todo lo que son las elecciones parlamentarias y elecciones presidenciales. Ya. ¿Qué van a tener que hacer sobre la tarea? Como hoy día vimos lo que es la Constitución, ¿ya? de 1825, de alguna forma ustedes van a tener que comparar algunas constituciones. ¿Ya? Van a tener que saber cómo funcionaba el veto presidencial, ¿ya? El veto presidencial, y esa es la primera pregunta. Y después van a tener que comparar el periodo presidencial entre la Constitución de 1833, 1925, que es la que vimos hoy día, 1980, que es la Constitución que tenemos actualmente, y la reforma del 2004. Es decir, van a tener que ver en cuánto duró el presidente en cada constitución. ¿Cuánto fue el periodo presidencial? Algo súper fácil, ponen Wikipedia, Constitución, ¿cuánto dura el presidente? Listo. Ya, lo tienen que buscar. ¿Ves? ¿Ya? A mi correo. ¿Ya? Y tienen que explicar la diferencia entre interpelaciones parlamentarias, o sea, ministeriales, en el periodo parlamentario y las de hoy. ¿Qué ocurría en una interpelación ministerial en el periodo parlamentario y qué ocurre en una interpelación ministerial hoy en día? ¿Ya? Son tres cosas súper simples, sobre todo esta que es muy fácil, ¿ya? Que es solo poner número y buscar. Acá también son fáciles. ¿Listo? Sí, la tarea que respondiste hace rato igual la manda.